Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en un geu copyright nero que me fascina, el thriller Sikolu Superíndice 3 Jico Turco. Su copyright que muchos N acostumbrados a las comedias románticas turcas que derriten corazones, pero hoy vamos a explorar el lado oscuro y retorcido. Les voy a presentar algunas series y películas turcas que los van a mantener al borde del asiento, cuestionando la realidad y literalmente, rogando por prepu rense porque estas producciones no se andan con rodeos. Antes de que nos metamos de lleno, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre películas, series, libros, y todo lo que me apasiona, y me encantará tenerte como parte de esta comunidad. Ahora agarra tus palomitas, apaga las luces, y vamos a descubrir juntos estos thrillers Sikolu Superíndice 3 Jicos turcos que te atraparon N. La primera joya que quiero compartir con ustedes es una serie que me voló Superíndice 3 la cabeza desde el primer episodio, Persona. Originalmente titulada Sasiyet en turco, esta serie es protagonizada por el legendario Haluk Bilginer, quien ganó Superíndice 3 un premio Emmy por su actuación Superíndice 3N. Y con razón Superíndice 3N. Interpreta a Aga Beyoglu, un jubilado con Alzheimer en etapa temprana. Al darse cuenta de que su memoria se desvanece rápidamente, Aga decide tomarse la justicia por su mano y cometer crímenes que siempre ha deseado pero nunca se ha atrevido a realizar. Lo que hace a Persona tan impactante no es solo la trama, que ya de por sí es intensa, sino la brillante actuación Superíndice 3N de Bilginer. Logra transmitir la fragilidad y la determinación Superíndice 3N de un hombre que lucha contra la copyright perdida de su propia identidad. Además, la serie explora temas complejos como la justicia, la venganza, la moralidad y la naturaleza humana. No es una serie fácil de ver, pero definitivamente es una que te hará pensar mucho después copyright de que termines de verla. Prepárate para un viaje emocional y Sikolu Superíndice 3 Jico muy intenso. Profundicemos un poco en Persona. La serie no solo se centra en la decadencia mental de Aga, sino que también copyright N teje una intrincada red de personajes y subtramas que enriquecen la narrativa. Tenemos a Nebra Elmas, una joven inspectora de policía que, atormentada por su pasado y por la burocracia policial, se ve arrastrada a investigar los crímenes de Aga. La relación Superíndice 3N entre Aga y Nebra es fascinante, ya que ambos son personajes complejos y llenos de contradicciones. Nebra, a pesar de estar del lado de la ley, siente cierta empatía por Aga, entendiendo, aunque sea en parte, su deseo de justicia. La serie también copyright N es una crítica social mordaz. Atrabu copyright S de los crímenes de Aga, Persona, expone los males de la sociedad turca, la corrupción Superíndice 3N, la violencia contra las mujeres, la impunidad y la falta de justicia. Aga se convierte en una especie de vengador anu Superíndice 3 Nimo, castigando a aquellos que han escapado de la ley y la justicia. La serie te hace reflexionar sobre si la venganza puede ser justificada en ciertas circunstancias, y si la moralidad es un concepto absoluto o relativo. La fotografía y la dirección Superíndice 3N de Persona son impecables. La serie utiliza una paleta de colores fríos y sombríos para crear una atmósfera Superíndice 3 esfera opresiva y melanco Superíndice 3 lica. La música también copyright N juega un papel importante, acentuando las emociones y la tensión Superíndice 3N de cada escena. El ritmo de la serie es deliberadamente lento, permitiendo que el espectador se sumerja completamente en la mente de Aga y en la investigación Superíndice 3N de Nebra. Ahora, si buscas algo con un ritmo pido y giros inesperados, te recomiendo la serie Fi. Fi es una adaptación Superíndice 3N de una trilogía de novelas muy populares en Turquía, y sigue la vida de Can Mañay, un famoso Superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Can es un personaje complejo y manipulador, que utiliza su inteligencia y su encanto para conseguir lo que quiere. La serie explora la obsesión Superíndice 3N, el poder, la ambición Superíndice 3N y las consecuencias de nuestras acciones. Fi es visualmente impresionante con una cinematografía cuidada y una banda sonora envolvente. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine y Sarkaya como Duru y la de Mehmet Gunsur como Can. La serie te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, con giros argumentales que te dejaron sin aliento.
Advertencia, esta serie contiene contenido explícito y temas delicados, así que tenlo en cuenta antes de verla. Fi es mucho más que una historia de obsesión superíndice 3N. Es un análisis profundo de la psique humana, explorando los límites de la ambición superíndice 3N y el poder. Cam Mañay, con su carisma y su intelecto, representa el arquetipo del depredador psicólogo superíndice 3 Hico. Utiliza sus conocimientos de la mente humana para manipular a las personas a su alrededor, tejiendo una red de engaños y mentiras para conseguir sus objetivos. La serie También Copyright N examina la fragilidad de las relaciones humanas. La obsesión superíndice 3N de Camporduru destruye todo a su paso, afectando a amigos, familiares y colegas. Fi nos muestra CU superíndice 3 mola ambicio superíndice 3N desmedida puede corromper el alma y llevarnos a cometer actos terribles. La producción superíndice 3N de Fi es de alta calidad. Los escenarios son lujosos y sofisticados, reflejando el mundo de la alta sociedad turca. El vestuario y el maquillaje son impecables, contribuyendo a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de glamour y seducción superíndice 3N. La banda sonora es una mezcla de música clásica y electro superíndice 3 Nika, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y suspense. La dirección superíndice 3N es dinámica y creativa, utilizando tu copyright técnicas innovadoras para contar la historia. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de una película que me dejó superíndice 3 completamente perturbada, Baskin. Esta película no es para los du copyright bailes de corazu superíndice 3N. Baskin es una película de terror psicólogo superíndice 3 Hico turca que sigue a un grupo de policuas que responden a una llamada de auxilio en una zona rural. Lo que encuentran Ayu es una pesadilla indescriptible, un culto satánico que practica rituales horribles. Baskin es una película visceral y brutal, con imágenes impactantes y una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva. La película juega con tus miedos profundos y te hace cuestionar la realidad. No es una película fácil de ver, pero es una experiencia cinematográfica única y perturbadora. Si eres fan del terror psicólogo superíndice 3 Hico y buscas algo que te desafíe, Baskin es una película que no te puedes perder. Pero repito, prepárate. Baskin no es solo una película de terror gore. Es una película que explora los límites de la cordura humana, la naturaleza del mal y la fragilidad de la realidad. La película te sumerge en una pesadilla surrealista, donde la luz superíndice 3 Hica y la razón superíndice 3N se desvanecen. Los policuas se enfrentan a una situación superíndice 3N que supera su comprensión superíndice 3N, obligándolos a cuestionar todo lo que creían saber sobre el mundo. La película utiliza imágenes perturbadoras y violentas para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de terror psicólogo superíndice 3 Hico. La violencia no es gratuita, sino que tiene un propio superíndice 3 sito narrativo. Sirve para desestabilizar al espectador y hacerlo sentir incu superíndice 3 modo y vulnerable. Baskin es una película que se queda contigo mucho después copyright ese de que la hayas visto, atormentándote con sus imágenes y sus ideas. La dirección superíndice 3N de Cane Brenol es magistral. Crea una atmósfera superíndice 3 esfera de opresión superíndice 3N y claustrofobia, utilizando espacios cerrados y oscuros para aumentar la tensión superíndice 3N. La música y los efectos de sonido son inquietantes y perturbadores, contribuyendo a crear una experiencia sensorial intensa. Las actuaciones son convincentes, transmitiendo el miedo y la desesperación superíndice 3N de los policuas. Ahora, volviendo a las series, otra que me gustaría recomendar es Atille. Atille es una serie de ciencia ficción superíndice 3N y misterio que sigue a una joven pintora en Estambul que descubre una conexión superíndice 3N con un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Hico en Anatolia. A medida que investiga esta conexión superíndice 3N, Atille descubre secretos sobre su pasado y su destino. Atille es una serie visualmente hermosa, con una cinematografía impresionante y una banda sonora evocadora. La serie explora temas como la espiritualidad, la conexión superíndice 3N con la naturaleza, el destino y la búsqueda de la identidad. Es una serie que te hará pensar en el significado de la vida y en nuestro lugar en el universo. Si te gustan las historias de misterio con un toque de ciencia ficción superíndice 3N y espiritualidad, Atille es una serie que te encantará. Además, la serie te dejará con ganas de saber sobre la rica historia y cultura de Turquía. Atille te lleva a un viaje místico a través copyright del tiempo y el espacio.
La serie combina elementos de la arqueología, la mitología y la espiritualidad para crear una historia fascinante y envolvente. Atiyeh, interpretada por la carisma Tika Beren Saat, es una heroína moderna que se enfrenta a un destino que la supera. A medida que descubre la verdad sobre su pasado, debe tomar decisiones difíciles que afectarán el futuro de la humanidad. La serie explora temas profundos como la conexión superíndice 3N entre el pasado y el presente, la importancia de la naturaleza y la búsqueda de la verdad. Atiyeh te hace reflexionar sobre el significado de la vida y el papel que jugamos en el universo. La serie Tanbih Copyright N es una celebración superíndice 3N de la cultura turca, mostrando la belleza de sus paisajes y la riqueza de su historia. La producción superíndice 3N de Atiyeh es impecable. La cinematografía es impresionante, capturando la belleza de los paisajes turcos y la majestuosidad de los sitios arqueológicos superíndice 3 gicos. La música es evocadora, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de misterio y espiritualidad. Las actuaciones son convincentes, transmitiendo la complejidad emocional de los personajes. Y para terminar, quiero mencionar brevemente una película que, si bien no es puramente un thriller psicológico superíndice 3 gico, tiene elementos que la hacen muy interesante en este contexto, Kelebegin Rüyası. Esta película es un drama romántico ambientado en la Turquía de la Segunda Guerra Mundial, que cuenta la historia de dos superíndice 3 venes poetas que luchan contra la tuberculosis mientras intentan conquistar el corazón superíndice 3N de una joven. Lo que hace a Kelebegin Rüyası relevante para este vídeo es la forma en que explora la fragilidad de la vida, la lucha contra la enfermedad y la desesperación superíndice 3N que puede llevar a la locura. Si bien es un drama romántico, la película tiene momentos de gran intensidad emocional y psicológico superíndice 3 gica que te dejaron pensando. Además, la película es visualmente hermosa y cuenta con actuaciones excelentes. Kelebegin Rüyası es una historia conmovedora sobre la vida, el amor y la copyright vida. La película te transporta a la Turquía de la Segunda Guerra Mundial, un país marcado por la pobreza y la enfermedad. Los dos superíndice 3 venes poetas, Muzaffer Tayyip Uslu y R.T. Onur, luchan contra la tuberculosis mientras intentan perseguir sus sueños más menos y encontrar el amor. La película explora la fragilidad de la vida y la importancia de vivir el presente. Los dos poetas son conscientes de que su tiempo es limitado, por lo que intentan aprovechar al máximo cada momento. Kelebegin Rüyası te hace reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de perseguir tus sueños más menos, incluso cuando las circunstancias son adversas. La dirección superíndice 3N de Ilmaz Erdoğan es sensible y emotiva. Captura la belleza de la poesía y la tristeza de la enfermedad. La música es melancólica superíndice 3 lica, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de nostalgia y dolor. Las actuaciones son excelentes, transmitiendo la pasión superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de los personajes. Bueno, llegamos al final de este recorrido por algunos de los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos turcos que te atraparon. Hemos explorado series como Persona y Fi, que nos muestran el lado oscuro de la naturaleza humana y la obsesión superíndice 3N. Tanbih Copyright N hemos hablado de películas como Baskin, que te perturbaron con su terror visceral, y Atiyeh, que te harán cuestionar tu lugar en el universo. Y finalmente mencionamos Kelebegin Rüyası, un drama que nos recuerda la fragilidad de la vida y la desesperación superíndice 3N que puede llevarnos al límite. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de películas y series. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y hay muchas otras producciones turcas que merecen ser descubiertas. Profundizando aún en el geo copyright nero del thriller psicológico superíndice 3 gico turco, es importante destacar la creciente sofisticación superíndice 3N de las narrativas y la complejidad de los personajes. Los directores y guionistas turcos están explorando temas tabú, desafiando las convenciones sociales y adentrándose en los rincones oscuros de la psique humana. Esta tendencia se puede atribuir a varios factores, incluyendo la creciente libertad creativa en la industria cinematográfica turca, la influencia de las tendencias internacionales y el deseo de los creadores de contar historias autocopyrightnicas y relevantes. Además de las producciones que ya he mencionado, hay otras joyas ocultas que merecen ser descubiertas. Por ejemplo, la película Aibi de Tolga Karacelik, un thriller psicológico superíndice 3 gico claustrofo superíndice 3 bico que sigue a un grupo de marineros atrapados en un barco en alta mar. La película explora temas como la paranoia,
la desesperación superíndice 3N y la lucha por la supervivencia. Otra película interesante es The Announcement de Mahmut Fazl Koskun, una comedia negra que sigue a un grupo de militares que intentan dar un golpe de estado en Estambul. La película es una crítica sutil de la sociedad turca y la burocracia militar. En cuanto a las series, recomiendo Deep, un thriller psicológico superíndice 3 que sigue a un terapeuta que intenta salvar a una mujer suicida. La serie explora temas como la depresión superíndice 3N, el trauma y la redención superíndice 3N. Espero que estas recomendaciones adicionales te ayuden a explorar a UNMU, es el fascinante mundo del thriller psicológico superíndice 3 turco. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantará saber L de estas películas o series les llamo superíndice 3MU, S la atención superíndice 3N, o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N de thriller psicológico superíndice 3 turco que deberlo haber. Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.